Bien, mi nombre es Mario y estoy en Brahma Kumaris hace 30 años. Esta organización es una organización sin fines de lucro, sin fines políticos, sin fines religiosos, sin fines económicos. ¿Cuál es el fin? Pues no tiene fin ninguno, sí, tiene fin, claro que tiene fin. El fin de Brahma Kumaris es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas a través de cursos, conferencias, eh, actividades de talleres, eh, diferentes actividades que nosotros tenemos, como por ejemplo valores en la educación, valores en el trabajo, y todo está orientado a través de la meditación. Es decir, enseñamos a la gente a relajarse, enseñamos a las personas a trabajar los valores, las virtudes, las cualidades, y de esa forma poder mejorar en sus relaciones y en su vida. Y ¿desde cuándo funciona Brahma Kumari? Del año 1936, así que ya supera los 80 años, si no me equivoco. Y está más o menos, tiene sede en 120 países, y no más también. Y en un tiempo atrás tenía cerca de 8.000 sedes en todo el mundo. ¿Cómo se sustenta Brahma Kumaris? A través de la contribución o colaboración de las personas, aquellos que quieren contribuir o colaborar lo pueden hacer. Así como mi trabajo es voluntario, Brahma Kumaris realiza todo en forma voluntaria. Eh, Bien, el tema que vamos a comenzar hoy es lo más interesante. Para mí, la autoestima es lo fundamental. No quiere decir que tenga 100% de autoestima, pero sí sé que es un trabajo continuo, constante. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no nos sabemos valorar, no nos sabemos entender, no nos conocemos. Y es como que esperamos que el mundo nos conozca, es decir, lo externo nos conozca, nos valore, nos respete, en cuanto nosotros seguimos sin saber ni siquiera qué papel estamos haciendo acá. ¿Y para qué estoy yo en este mundo? ¿No? Es una pregunta interesante. ¿Cuál es el valor de mi vida? Bien, eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy, no solo hoy, porque es un curso, es decir, son 4 clases, miércoles y viernes, en el cual vamos a intentar trabajar sobre estos aspectos. Cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan son bienvenidas, no hay ningún problema. Yo voy a intentar responder todo. La idea es justamente que no salgan de aquí sin poder conocerse, sin poder valorarse, porque si no, no tiene mucho sentido. Es decir, la teoría es muy interesante, pero en la vida práctica es otra cosa. Entonces, en la vida práctica es donde uno ve si realmente las cosas funcionan o no. Y si uno no lo pone en práctica, claro, nunca va a funcionar. Es normal, ¿no? Si uno lo piensa que es todo teoría nada más, es simplemente teoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender o trabajar en este curso? Son las herramientas que nos van a permitir entendernos mejor para poder darnos ese amor, ese valor verdadero que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué es que no nos amamos? ¿Por qué es que nos cuesta tanto respetarnos o valorarnos? Es curioso, ¿no? Porque ¿cómo es que el ser humano cayó en tal degradación que no es capaz de valorarse, respetarse, aceptarse, convivir con los demás en forma pacífica? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Es muy curioso porque cuando observamos el mundo, uno se pregunta por qué la gente actúa de esa forma. Y es muy simple. Las personas tienen miedo. Cuando uno se vuelve agresivo es por miedo. La ira es miedo. La ira no es que yo tengo más poder que el otro, entonces simplemente se lo estoy mostrando. No, cuando tengo miedo es que se vuelve ira. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al no querernos a nosotros mismos, es natural que intentemos imponernos. Por eso es que surge la arrogancia. La arrogancia es lo opuesto a la autoestima. Esa autoestima es un proceso, es todo un proceso en el cual vamos a ir entendiendo.
poco a poco. Y ahora les voy a mostrar unas imágenes, ¿no? Ya se los aclaro por las dudas si llega a haber algo mal escrito. Es que lo estuve traduciendo del portugués al español, así que si ven algún error me dicen para después modificarlo, pero porque las dos lenguas son muy parecidas y puede ser que en alguna parte me haya equivocado o me haya olvidado de traducir. Entonces, conquistando la autoestima. Bueno, la primera clase va a ser cómo superar este tipo de situaciones. Fíjense, el pequeño gato superando un ejército de perros de policía, ¿no? Pastores alemanes, como se le llama, que podrían intimidarlo claramente, pero fíjense, en él pasa y sabe que ninguno de ellos le va a hacer daño. Entonces, ¿qué significa esto? Confianza es poder. Si yo confío en mí mismo, puedo realizar cualquier cosa que yo quiera. Pero en cuanto no hay confianza, naturalmente hay debilidad, hay miedo. Entonces, el primer examen que nosotros tenemos que pasar, ¿somos capaces de superar, de enfrentar nuestros miedos? ¿Cuántos miedos tenemos? Miedo a hablar, eh, miedo a la muerte, miedo a las relaciones, miedo a que nos engañen, miedo a que nos insulten, miedo a que nos maltraten, miedo a montones de cosas. ¿Qué es el autoestima? O la autoestima. Sentirse capaz. Es igual a autorrespeto. Fíjense, la palabra autorrespeto es algo diferente a autoestima. ¿Por qué? Estimarse tiene que ver con el autoconocimiento. Y el respeto es como el no permitir que acontezcan o yo dejar hacer ciertas cosas que me lleven a faltarme el respeto, ¿no? Autorrespeto significaría como no permitir que yo pierda la noción de mi potencial o de mis capacidades simplemente por que los otros digan o quieran hacer. Entonces, valorizarse es la noción de dignidad personal, es decir, me doy valor, ¿no? Soy digno de lo que estoy haciendo, o de donde estoy viviendo, o de con quien convivo. En cuanto a la confianza, tiene que ver con el autoestima, que es la noción de eficiencia personal, de cuánto valor yo tengo. Entonces, autoestima es contrario al egocentrismo. Miren que la palabra ego viene del latín. Ego significa yo. Entonces, ¿está mal ser yo? No. El tema es que el egocentrismo es cuando se centra en el yo falso, es decir, las personalidades que tengo falsas. Entonces, todo lo que es falso siempre está con miedo a morir, siempre está con miedo a que lo quiten. Entonces, cuando quiero descubrir si algo es falso o verdadero, todo lo que es falso está con miedo. Entonces, si yo tengo una imagen, una idea de mí que tiene miedo a perder, que tiene miedo a no ser reconocido, es falso. Porque yo no necesito reconocimiento de los demás. Yo no necesito que los demás me valoren. Pero sí necesito yo conocerme y valorarme y respetarme. De tal forma que eso va a provocar automáticamente el respeto y el valor de los demás. Fíjense en esa frase, merezco amar y ser amado porque existo. Es decir, si yo me valoro a mí mismo, si yo me amo, automáticamente estoy transmitiendo ese amor a los demás y automáticamente las personas me van a responder con ese amor. Pero cuando no hay ese amor, naturalmente va a provocar que lo busque fuera, pensando que los demás me tienen que amar y entonces yo así me voy a sentir mejor. Entonces, ¿cuál es la importancia de la autoestima? Fíjense, dice varios aspectos. El aspecto de sobrevivencia, ¿no? Es decir, poder vivir, yo no diría sobrevivir, realmente porque
Sobrevivir es cuando uno apenas subsiste, más vivir la vida es diferente. Entonces, para mí, la palabra correcta es vivir. ¿Vivir qué significa? Que cada día de mi vida estoy consciente de mí mismo, disfruto de mi propia existencia, convivo con esa existencia. Entonces, ¿qué dice el sistema inmunológico del ser? Bien curioso, ¿no? Sistema inmunológico del ser. Hoy en día que está tan de moda el sistema inmunológico del cuerpo, ¿no? Con este tema del virus. Ahora estamos hablando del sistema inmunológico del ser. Es algo, llamemos inmunológico, es algo que me protege, que no impide que ciertas situaciones me afecten, ¿no es cierto? En vez de ser bacterias o virus, son situaciones. Entonces, cuando el ser está fuerte, es decir, cuando tengo autoestima, las situaciones externas no me tocan, ¿no? Sí, me resbalan, es como si no existiera. Pero cuando yo no estoy fuerte, cuando yo no estoy bien, automáticamente cualquier situación externa me afecta. Una palabra proactivo, no sé si lo habrán escuchado en algún momento, uno puede escuchar activo, ser activo, pero proactivo es como anticiparse a las situaciones o las acciones que otros pretenden que yo haga. Entonces, ser proactivo es estar anticipado las acciones, es decir, estar antes, movilizarme antes de que algo me fuerce. Como para ser más claro, veamos así, una idea, por ejemplo, miro, hay nubes, pienso, bueno, puede ser que llueva, voy a llevar el paraguas, es ser proactivo, es decir, me anticipo a lo que puede llegar a pasar. Ahora, ¿qué sería activo? Bueno, salgo afuera, está lloviendo, tengo que volver a buscar el paraguas. Es decir, me activé porque la lluvia me mojó. Y entonces me di cuenta que lo tengo que hacer. No sé si me llegan a entender. Es decir, una cosa es cuando yo me anticipo y lo hago porque veo que lo tengo que hacer. Otra cosa es cuando me veo forzado a hacerlo porque las situaciones me están obligando. Y otra cosa es vivir pendiente de lo que va a pasar, que es muy diferente. Entonces hay personas que crean ansiedad pensando qué va a pasar mañana, qué será de mi vida, o qué todo el tiempo. Y otro es ser proactivo, es decir, que sé lo que hay que hacer y lo hago. No estoy a espera que alguien me diga o que las situaciones me obliguen a hacerlo. Ser perseverante. Ser perseverante es decir, continuar a pesar de las caídas, a pesar de los conflictos, a pesar de las situaciones, saber lo que yo quiero. Entonces fíjense que hay una combinación entre todas estas situaciones de virtudes o cualidades, porque con una sola cualidad no llego al punto ninguno. Entonces, ser perseverante es la fuerza de voluntad que me lleva a continuar, aunque tropiece, caiga una y otra vez. Autorrelacionamiento, buenos relacionamientos. Es decir, si yo tengo autoestima, puedo relacionarme bien con las personas, porque no tengo miedo. Cuando tengo miedo, estoy con un paso atrás siempre, desconfianza, pensamientos negativos, expectativas. Hay muchas expectativas en los relacionamientos y eso destruye los relacionamientos. Cualquier cosa que cree expectativa solo crea conflictos. Optimizar los recursos. ¿Qué significa optimizar los recursos? Que cuando yo esté haciendo algo, cualquier cosa que yo tengo, lo voy a amplificar, lo voy a mejorar. ¿Por qué? Pues soy capaz de poner, por ejemplo, supónganse que estoy trabajando con otras personas. Cada persona tiene sus cualidades. Ser una optimización, un optimizador de recursos sería hacer que esas personas se valoricen de tal forma que aumenten su productividad, ¿no? Que se sientan mejor en mi compañía. Es decir, no sé si alguna vez lo escucharon, yo frente a tal persona produzco más, o con tal persona produzco más, o estoy mejor que con tal otra. ¿No? Porque hay como una empatía o un estado en el cual la otra persona te hace sentir bien y hace que surja lo mejor de ti mismo. Entonces, tener autoestima es eso, hacer que los otros se sientan tan bien
que produzcan o se sientan más confortables conmigo. En cuanto que una persona arrogante no, tiene que hacer que los otros se sientan mal para él poder sentirse mejor. Entonces, fíjense, recobrar la autoestima significa encender la luz interna nuevamente. Un aspecto simple, curioso, cuando no tenemos autoestima es como una oscuridad interior. Y estamos siempre con dudas, con desconfianza, con miedos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué valor le estoy dando yo a mí mismo? ¿Qué valor me doy a mí mismo? Si ustedes tuvieran que hacer una cuenta en sí mismos, ¿ustedes piensan que se están dando 10? Es decir, un valor del 0 al 10, ¿ustedes se dan 10? ¿Se dan 1, 2, 3? ¿En qué punto piensan que están de autoestima? Háganme un favor, escríbanlo en el chat. Así vamos participando. Piensen, si estoy en 10, estoy en lo máximo. Si estoy en 1, estoy muy mal. Si estoy en 5, estoy en el medio. ¿En qué estado ustedes creen que están de autoestima? ¿Cuánto tendré que trabajar para que mejoren su autoestima? Ayúdenme. Bien. Ok. Entonces, digamos, más o menos, algunos están muy bajos, otros están superando el medio, pero ninguno llega al 10. Si yo tuviera que ponerme una puntuación, les diría que supuestamente tal vez esté en un 8. ¿Y por qué? Porque el punto para mí de autoestima es cuando ya no afecta nada. Y cuando podés estar en las situaciones y sentir que las situaciones no te afectan, que las personas no te afectan. En cuanto te está afectando algo, es porque le estás dando un valor o importancia al otro en respecto a ti mismo, ¿no? Una cosa es ocuparse de ayudar a los demás, otra cosa es caer en el sentido de que los demás me influyen y yo no soy capaz de, no verme afectado por eso. Entonces, en cuanto hay un efecto de otras personas, situaciones, relaciones, me está indicando que algo no está bien, que mi autoestima no está en el mejor nivel. Entonces, no se asusten, no se castiguen por este tema, pero les va a ayudar a dar valor y a prestar más atención. ¿Vamos a cambiar de un día al otro? No. Llevo 30 años cambiando. Sí, me lleva trabajo. Y cada cambio significa entendimiento, autorrealización, prestar muchísima atención. Porque es en el prestar atención que uno puede hacer las modificaciones. Como usted está trabajando, ven que hay un error ahí, un error pequeño ahí, lo pueden modificar. Pero si no están prestando atención, el error pasa y el error queda. No sé si han visto a veces las noticias leídas, ¿no? Y uno está leyendo y ve una falta de ortografías o errores gramaticales que dice, ¿cómo es posible que en un periódico pongan las cosas así? Bueno, es falta de atención y después no corrección. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Si yo no me observo, no presto atención, no me puedo corregir, no puedo modificar. Entonces fíjense en el camino de la autoestima. Fíjense que el hombre va con un carrito como si bebé y con el corazón, ¿no? Es decir,
estoy elevando mi corazón, estoy elevando mi sentimiento. No hablemos del corazón físico, sino del corazón, llamémoslo del alma. Es el reconocerse a sí mismo, el dejar las estructuras externas para comenzar a una estructura interna. Las raíces de nuestra vida están en el conocimiento del ser. Toda nuestra vida hemos pasado reconociendo situaciones externas, personas, relaciones, pero pocas veces le hemos dado valor al reconocimiento del ser, quién soy yo, cuánto valgo, qué tengo que aprender, qué tengo que modificar en mis cualidades interiores. Entonces caemos siempre en el mismo círculo vicioso. Queremos corregir lo que está afuera sin darnos cuenta del valor de lo que está adentro. Entonces, salir de la prisión del pasado. Este es un aspecto fundamental. Pocas veces le damos importancia a este aspecto. El pasado normalmente son situaciones, relaciones que nos está cobrando algo. Nosotros no hemos sabido modificar o aceptar o cambiar, entonces continuamos con esa actitud de culpa. Entonces, salir de la prisión del pasado es dejar de castigarnos por algo que ya pasó. Entender que lo que pasó, parezca malo o no, siempre tiene un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que estoy aprendiendo a cambiar, que estoy aprendiendo a transformar. Entonces, aprendan a soltar el pasado. No quiere decir que uno niegue el pasado, sino entender, realizar y aceptar. Esto pasó, bueno, ¿qué puedo hacer? Nada, ya está, ya pasó, no puedo modificar. Pero sí puedo aprender con lo que ya pasó, puedo aprender para no volver a cometer los mismos errores que, que realizaba o cometía en el pasado. Liberarse de la culpa. La culpa es un sentimiento de castigo. Esto es algo muy que nace principalmente en el occidente, en el sentido de que no aceptamos o no reconocemos las acciones como una cuenta, sino como un castigo, ¿no? Entonces pensamos en culpa, mi culpa, mea culpa, como se dice en cristianismo, como un sentido de que está conmigo y que va a estar siempre conmigo. No, suelten esa historia, suelten cualquier conflicto del pasado, cualquier idea de culpa, acepten todo y fíjense en perdonarse a sí mismo. Perdonarse, la palabra perdón significa abrir la mano, con lo cual cuando estoy perdonando estoy soltando. Entonces aprender a soltar todo. Tiene que ver el primero, el segundo y el tercero. Los tres están relacionados. Aprender a atreverse. Atreverse es hacer algo nuevo, algo diferente, algo que tal vez para el mundo sea una locura, pero que para mí me puede permitir tomar coraje en eso. Es como, a ver, le voy a contar una historia que me pasó el otro día. Eh, no es la primera vez que conduzco, pero sí la primera vez que conduzco aquí en Londres, eh, una larga distancia. Entonces, después que realicé la epopeya, porque es mano opuesta, ¿no? Uno está habituado a conducir y hacer los cambios con la mano derecha y aquí es con la mano izquierda. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Al principio buscaba el cambio en la ventana y golpeaba contra la puerta, hasta que uno se va acostumbrando y bueno, lo va haciendo con la mano izquierda. Pero bueno, después uno se siente, es decir, me atreví, me lancé, y uno se siente recompensado, siente como una victoria. Entonces, es eso lo que uno tiene que entender. Cada victoria que uno hace da más valor, te hace entender que uno es capaz. Por eso atrévanse en hacer cosas que no se atrevían, o que mucha gente por ahí puede considerar loco. Vivir cada día. Aspecto interesante, ¿no? ¿Por qué? Eh, la mayoría de la gente vive en el pasado o vive en el futuro, pensando qué va a acontecer o qué es lo que pasó. Vivir cada día es permitir estar presente,
estar presente en cada momento. No vivir pensando en lo que va a acontecer o en lo que va a dejar de acontecer, sino vivir el presente, vivir el momento, vivir cada segundo, disfrutar de sus oportunidades, porque la vida es una oportunidad. Entonces, cuando yo le doy valor a esas oportunidades, cada segundo, esté sol o esté lloviendo o esté nublado, es una oportunidad. Entonces, aprender, utilizar, disfrutar. No depender de aprobaciones. Este es un tema muy, pero muy escabroso porque desde nuestra educación se basa en aprobación. Los padres, cuando nos educaban, si te portás bien, te doy tal cosa. Si haces tal cosa, te voy a dar tal otra. Si haces esto, vas a ir de vacaciones conmigo. Si no, no, te quedas en casa. Es decir, necesitamos la aprobación. Después vamos al colegio. Tenés que aprobar los exámenes, tenés que aprobar esto, tenés que aprobar lo otro. Es decir, sistema educativo es sobre la aprobación. Entonces nos hace crear una dependencia. Hice bien esto, te gustó mi comida, te gustó aquello, te gustó lo otro, no te gustó, no te gustó, me siento mal. Si te gustó, ay, qué bueno, me siento bien. Es reconfortante. No, es negativo. Porque estoy dependiendo de las cosas. No estoy haciendo las cosas con el verdadero sentido del amor y la libertad del amor. No estoy haciendo las cosas con el sentido de que los demás aprueben mis situaciones o lo que quiero dejar de hacer. Entonces eso provoca una dependencia y esa dependencia, yo dependo de los demás y a su vez después voy a crear esa dependencia en los demás para mí. Entonces presten atención a eso, empiecen a soltar, hagan las cosas, no importa si a los demás les gusta o no. Lo importante es que ustedes se sientan bien, lo importante es que ustedes estén bien. Eso es sentirse bien. Cuidar su salud y bienestar. Si ustedes no cuidan su cuerpo es porque no se estiman. Por ejemplo, yo sé que esto puede ser polémico, pero imagínense personas que se hacen tatuajes. Tatúan toda la cara o se tatúan el cuerpo completo. Es como querer cubrirlo. Yo no creo que sea una obra de arte, creo que es como no estar conforme consigo mismo, desaprobarse a sí propio. Entonces buscan la aprobación de otros o llamar la atención a través de eso. A algunos les puede gustar o no, pero realmente hay que prestar atención si lo que hacemos está dándole salud a mi cuerpo, lo está maltratando, lo está alterando, ¿no? Es decir, no sé, he visto se hace un gran agujero en la oreja y se pone un aro así dentro de la oreja, lo cual es, no sé, es algo, un daño, es algo irreparable que ya después no se puede volver para atrás. ¿Hasta qué punto yo estoy cuidando mi cuerpo, mi salud, mi bienestar? La droga, el cigarrillo, el alcohol, la comida misma, cuando uno come de más, eh, las golosinas, todo eso, ¿hasta qué punto lo estoy cuidando? Entonces, si no lo cuido es porque tampoco le estoy dando valor. Y después, claro, no me doy valor a mí mismo. Y es a veces uno lo hace, o ciertas personas lo hacen, como una forma de autocastigo. No me valoro, no me interesa, ¿qué importa? Si me muero ahora, me importa, me muero mañana. Es no darle valor y eso es, claro que tu autoestima está por el piso. Aprender a meditar. Aprender a meditar es aprender a pensar. Cuando hablamos de meditar, hablamos de pensar. A pensar correctamente, aprender a direccionar nuestros pensamientos. Muy diferente es cuando hablamos de yoga. Yoga es completamente distinto. Meditar es direccionar los pensamientos de forma a poder yo valorarme o reconocerme. El yoga es ir al silencio profundo. Son dos aspectos completamente distintos, pero el primero, la meditación, puede ayudar a llegar al yoga, es decir, al silencio profundo. Entonces dice, sus convicciones son como luz de sus percepciones, es decir, conforme ustedes perciben la vida,
van creando esas convicciones que iluminan su vida. Entonces hacen que su percepción, es decir, su forma de ver, capte eso y atraiga algo diferente. ¿Hasta acá está bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender para poder transformar es volver a educar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Entonces, reeducar la manera de pensar frente a la vida. Dejar de darle vuelta a muchas cosas que solamente nos traen conflicto, ¿no? Como dice acá. ¿Qué es el fruto del pensamiento? Si remuevo la basura, lo único que voy a dar es mal olor, es decir, la basura que son los pensamientos negativos o situaciones negativas, las voy dando vuelta en mi cabeza y lo único que hace es cada vez oler peor. Si remuevo el agua, si son los pensamientos inútiles, pensar en el pasado o pensar en el futuro, no gano nada. Es decir, el agua es agua y va a continuar a ser agua. Pero ¿qué pasa si yo muevo y muevo la leche una y otra vez? Puedo crear la mantequilla, el cual significa que estoy haciendo un cambio positivo, es decir, una modificación. Entonces, aprender a observar sus pensamientos les va a permitir a ustedes entender qué es lo que tienen que hacer. Si están dándole vuelta a las situaciones negativas, naturalmente la cosa va a empeorar. Se van a enfermar. Entonces, uno de los consejos que le puedo dar es, si aprendemos a pensar correctamente, también aprendemos a cuidar nuestro cuerpo correctamente. Porque los pensamientos son energía. Entonces, si mi energía es positiva, le estoy transmitiendo eso al cuerpo, le estoy transmitiendo una energía positiva que va a permitir que haya una transformación positiva. Pero, si estoy pensando en forma negativa, los pensamientos, al ser una energía, le estoy creando una energía negativa, va a afectar los órganos de mi cuerpo y puede provocar enfermedades graves. Y a veces sin darnos cuenta, porque es normal. Ustedes pasan por una situación y comienzan a pensar en eso. Después lo soltaron, pero nunca lo resolvieron interiormente, siempre quedó ahí. Con el tiempo surge una enfermedad. Ustedes ya no relacionan lo que pasó en esta situación con la enfermedad y piensan que es un castigo, pero es nuestra propia creación. Por eso es que hay que prestar atención, que los pensamientos son la base de todas nuestras creaciones. Y entonces, observen lo que están creando. Si están removiendo en la basura, solo van a traer virus y bacterias. Si están removiendo en el agua, están perdiendo el tiempo. Y si están queriendo creer algo, ¿no? Van a estar revolviendo en algo que realmente dé algo, una producción positiva. Entonces, aprender a cualificarse es aprender a dar valor a cada pensamiento que estoy teniendo, porque es la única forma de poder llegar a la autotransformación. Entonces, fíjense, usted no es lo que piensa que es, pero lo que usted piensa es. Si nosotros somos en base a nuestros pensamientos. Entonces, a veces nos visualizamos de una forma, pero nuestros pensamientos están en otra. Entonces, presten atención a eso, porque es fundamental si quieren cambiar. Aquellos que pusieron baja autoestima, obsérvense principalmente qué es lo que a ustedes no gustan. Si están viendo su cuerpo y piensan que es su cuerpo lo que nos gusta, es completamente equivocado. ¿Por qué? El cuerpo es como nuestro instrumento. Entonces, si yo a un martillo le doy un uso correcto, ¿sí? Por más feo que sea el martillo, es útil. Si yo simplemente lo veo como algo inútil, no sé ni siquiera clavar un clavo, entonces no tiene ningún valor el martillo. Entonces, den valor
a lo que ustedes realmente son, no a lo que los demás piensan que son o lo que ustedes piensan que son como un valor físico, ¿no? Una belleza física. Hoy en día hay parámetros de belleza que son terribles, ¿no? Súper esqueléticos, modelos o súper musculosos que miden metros de altura y de tamaño sin ningún valor. Pero en el aspecto espiritual están vacíos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo soy? ¿Los valores que yo tengo? ¿O la imagen que le pueda transmitir a otro físicamente hablando? Entonces, vamos a ver este tema del ancla. El ancla va a ser una base de nuestra transformación. Entonces hay tres aspectos fundamentales. El sentido de identidad, el sentido del propósito y la coherencia entre los dos. Entonces, es un ancla, es algo que hace que el barco no se mueva, que se quede en el sitio. Por más que las mareas intenten llevarlo, el ancla impide que el barco se mueva, que salga del lugar. Entonces, ¿qué sería el ancla en nuestra vida? Fíjense, sentido de identidad. ¿Qué llamaríamos sentido de identidad? Es la base fundamental de todo. ¿Con qué me identifico? Sentido del propósito. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y la coherencia. Realmente me identifico con algo, tengo un propósito y lo llevo adelante, cumplo eso o soy completamente opuesto a eso. Porque también es ser coherente, ¿no? Son coherentes ustedes con su principio, a ustedes les gusta la espiritualidad, pero después no lo practican, o frente a otras personas no quieren pasar vergüenza con respecto a eso, no lo sé. Obsérvense, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Hay coherencia en su vida o no? Ahora, las próximas imágenes que voy a pasar van a tratar sobre la identidad, el propósito y la coherencia. Entonces, sentido de identidad. El alma y el cuerpo. Las cualidades están dentro del ser y le pertenecen eternamente como el amor, la paz, la felicidad, la pureza y el poder. Ahora, el cuerpo tiene las habilidades, están en la superficie del ser y le pertenecen temporariamente, como saber idiomas, cultura, una formación académica o talentos diferentes. Entonces, ahora piensen esto. ¿Ustedes en qué se basan? ¿En sus cualidades interiores o en sus habilidades? ¿En qué le dan más importancia? Piensen. Mi identidad se basa en lo que hago, en lo que tengo, dónde estoy, o se basa en lo que verdaderamente soy. Piensen. Muchas veces, fíjense, llegamos a un punto de identificarnos con la actividad profesional. Por ejemplo, soy abogado, soy médico, soy dentista, soy enfermero, eh, soy barrendero, soy padre, soy madre. Tiene una actividad. Pero ¿quién soy yo realmente? ¿Dónde está mi verdadera identidad? ¿En qué se basan mi forma de pensar, mi forma de hablar? ¿En qué se basa mi vida? ¿En lo que hago? ¿En lo que tengo? ¿En qué? Piensen en esto. ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestra vida buscando reconocimiento externo? ¿Cuántas veces pasamos nuestros días esperando que la gente nos valore? ¿Cuántas veces esperamos que nos den un aumento o una mayor categoría o que en nuestra propia familia nos consideren como alguien importante o que nos den valor?
¿Están pensando en eso? ¿Piensan que lo hacen porque tienen autoestima o porque les falta autoestima? ¿Qué sería realmente tener autoestima? ¿Qué será realmente valorarse? Si yo estoy dependiendo de lo que los demás digan o hagan, ¿es autoestima? Si yo valoro simplemente lo que hago, ¿será autoestima? Si yo valoro porque nací en determinado país o en un determinado lugar, ¿será autoestima? Piensen en eso. Por ejemplo, las identidades, el nombre, la forma física, masculino o femenino, ¿será autoestima? Cuando necesito imponerme en base a eso, naturalmente que algo no está correcto, algo no está funcionando. Porque el autoestima es cuando yo soy sin necesidad de lo que haga o deje de hacer. Lo- Cuando yo soy algo, cualquier cosa que yo haga, siempre lo voy a hacer con ese respeto, con ese amor, con ese valor. No me voy a sentir mal por lo que los demás digan o hagan. Es decir, lo hago porque yo siento que lo tengo que hacer. Entonces, eso le va a dar valor. Mismo que en su trabajo no estén, no se consideren o no sean considerados, o piensen que deberían cambiar de trabajo o irse porque no son respetados. Les voy a decir algo muy simple. Ustedes piensan que tienen que cambiar de trabajo o cambiar de situación, primero cambien ustedes. Porque si yo no cambio, donde yo vaya, eso me va a seguir. ¿Por qué? Porque me está queriendo forzar a cambiar. Es una situación que me está enseñando a cambiar. Entonces, por más que yo escape, por más que yo busque otro lugar, eso me va a perseguir porque en la realidad yo no aprendí, no cambié, no transformé. Entonces es común que la gente escape, ¿no? Por ejemplo, con los divorcios o con el cambio de trabajo o abandonando su familia o lo que fuese, pensando que de esa forma se va a sentir mejor, pensando que lo que le pasa no es su culpa, sino que es culpa de los demás. Entonces miren, piensen en sí mismo en este momento y piensen, ¿las cosas que están en su vida son su responsabilidad o es culpa de los demás? Si ustedes tienen un éxito en su vida, ustedes van a decir, no, eso es parte mía, yo lo hice. Pero si ustedes tienen un fracaso, van a decir, no, la culpa la tuvo tal o tal otro. Si no, no hubiese pasado esto. Entonces eso no es autoestima, porque no estoy viendo mis responsabilidades. Y entonces no soy capaz de enfrentar a mí mismo porque prefiero dar valor eh, a, a las expectativas externas o a la aprobación externa que a la verdadera aprobación del ser, de que por más que haya hecho mal, lo hice de corazón, lo hice por bien, lo hice sabiendo que era lo mejor. Entonces no funcionó, no funcionó, porque a veces las cosas no funcionan, pero si, si lo hago de la forma mejor, correcta, siempre voy a saber que yo lo hice de la mejor forma. Pero si yo me niego a eso, naturalmente me estoy negando a las posibilidades. Muy bien. Entonces, primera parte. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran comentar?
Si quieren hablar, pueden marcar su Sí, sí, micrófono. sí. ¿Sí? Excelente, excelente, Mario, muy claro, pedagógico, me encanta. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Si echas la culpa a otra persona, te deshaces de tu poder, porque si lo ha causado otra persona, solo la otra persona puede arreglarlo o mejorarlo. Muchas gracias, Mario. Lucía, gracias. Hace tanto tiempo que no te veo. Yo te estoy viendo. Ya sé. Muy bien. Mario, ¿me oyes? ¿Sí? ¿Quién habla? Dolores. Sí, que se me ha quedado esto un poco congelado. Ah, Mira, solo quería preguntarte una cosa. Hablas de la arrogancia como que es lo contrario de la autoestima, ujú. pero lo contrario de la arrogancia no es la humildad o cómo se entiende un poco la arrogancia, la humildad, el ego, Bien. la autoestima. Eh, Cuando uno es arrogante, lo hace porque primeramente no se valora a sí mismo, entonces necesita que los demás lo valoren. Entonces tienes dos formas de ser arrogante. Fíjense qué curioso. Una es cuando impones a los demás a través, sea violento, o sea verbal, o sea manipulación. Entonces, te impones a los demás haciéndole creer que tú eres superior a ellos. La segunda es cuando te haces la víctima, creas dependencia en los otros a través de la pena. Son dos formas de arrogancia. Es curioso, ¿no? Porque uno diría, bueno, pero si es víctima no debería ser arrogante. No, es que la arrogancia siempre busca la atracción de los otros hacia él, sea en esa forma violenta, posesiva, o sea en la forma de miedo, de pena, de que yo no soy una pobre víctima que me están haciendo mal en la vida y no sé qué. Entonces, en cuanto que la autoestima nunca se va a ver como una víctima, siempre va a sentir que algo en alguna parte fue responsable. Mismo uno podría decir, bueno, pero si te engañan, bueno, tal vez fuiste responsable de una forma u otra por dejarte engañar. Entonces, ¿qué tiene que ver la humildad con la autoestima? Que la autoestima es un conjunto de virtudes y entre una de ellas está la humildad. Entonces, cuando uno tiene autoestima, tiene humildad, pero también tiene el equilibrio de saber hasta dónde tiene que llegar, o qué parte tiene que decir que sí, o qué parte tiene que decir que no. Es decir, no por ser humilde es sumiso, pero la persona sumisa es aquel que por miedo, fíjense qué curioso, por miedo a que los otros no lo acepten, normalmente la palabra que utilizan esas personas es para no crear conflicto, vamos a hacer lo que el otro diga. ¿Me entienden? Entonces, son puntos de desequilibrio. ¿Por qué? Porque la persona humilde va a escuchar, va a aceptar, pero no quiere decir que tenga que hacer lo que los otros digan si él considera que no es correcto. La persona arrogante no escucha, hace lo que se le canta y peor de todo es que impone y hace sentir normalmente mal a los otros como culpables de cualquier error que haya cometido. Es decir, la idea fue mía, pero la cosa salió mal porque ustedes lo hicieron mal. ¿Me entienden? Es decir, siempre es muy diferente. Aquel que tiene autoestima busca dar valor a los demás, porque no necesitan ser superior, porque él se siente bien consigo mismo, no tiene que ser superior, pero sí cree que los demás también pueden estar bien consigo mismos. ¿Consiguen ver la diferencia? Es decir, si ustedes en algún momento piensan que tienen autoestima, pero piensan que ustedes son mejores que alguien o que los demás, quiere decir que algo no está bien.
Ustedes pueden serlo, pero no sentirlo. ¿Ven la diferencia? Es decir, no necesito estar remarcando eso para ser mejor. Soy porque creo en mí, pero no necesito que los demás se sientan mal para yo estar bien. En cuanto que el arrogante, de alguna u otra forma te va a remarcar que vos estás equivocado o que estás por debajo de él. Y no quiere decir que lo haga en forma grosera directamente, pero hay muchas formas de manipular tu mente. Entonces, cuando tienes autoestima, no te vas a dejar manipular. Pero cuando estás bajo de autoestima, es común que te dejes manipular. Es decir, que los demás te utilicen o hagan cosas que vos no querías, pero simplemente por esa falta de autoestima caemos en la encrucijada. ¿Comprenden? ¿Está claro, Lola? Sí, sí, sí. Ay, espera. ¿Alguna otra pregunta? Sí, está claro. Lo que pasa es que no me va el micrófono. Bien, no hay problema. Bien, entonces, el viernes vamos a continuar, ahora vamos a hacer una meditación. El viernes continuamos con este tema de la autoestima. Vamos a seguir dando herramientas. Si tienen preguntas o dudas, mándamelo por mail y las respondemos el próximo viernes. ¿Está bien? Entonces la idea es que sean más participativos si quieren. Por supuesto que no lo voy a obligar. No voy a nombrar a las personas que no quieren ser participativas. Está todo bien. Cualquier duda, cualquier pregunta es importante. Porque muchas veces eh, Ma- alguien la hace y resulta que también era una duda o una cuestión que otro la tenía y no se daba cuenta, ¿no? Y a Mario, mí, para sí. tener tu mail, ¿cómo conseguimos tu mail? Bueno, yo mandé mail a todos, no sé. Bueno, ahora lo escribo si quieren, total, no hay problema. Pero si no, normalmente cuando ustedes se registran en cualquier curso, vean con mi email, pero no hay drama. Ahora lo pongo. Así que lo copien, así ya les queda. Es fácil. Es mariogemcabaco@gmail.com. Bien fácil. Bien. Entonces, vamos a meditar. Como meditar es simplemente pensar, yo voy a hacer un comentario de meditación y vamos a intentar relajar nuestro cuerpo y llevarnos mentalmente a ese espacio de calma interior. Entonces, respiren profundo, contengan el aire lo más que puedan, relajen sus pies, sus piernas, sus brazos, su cuello, su espalda. Concentren su atención en el centro de la frente. Yo, el alma, soy un pequeño punto de luz, una estrella brillando en el centro de la frente. Mi cuerpo está completamente relajado y me observo sentado frente al mar. Estoy sentado apoyado en una palmera y observando el mar. La playa de arena blanca, calma. Estoy completamente solo en ese lugar. Siento la brisa del mar. Siento el aroma del mar, los rayos del sol cayendo sobre mí suavemente. Respiro profundo
Voy soltando el aire. Yo, el alma, estoy en paz. Estoy completamente libre del pasado. Siento mi cuerpo flotar en el aire. Siento que puedo observar todo desde el cielo. Sentirme libre, en paz. Respiro profundo. Siento que una hermosa luz blanca me abraza, me ilumina, llenándome de su paz, su amor, su verdad. Siento una energía poderosa dentro de mí que me trae paz, calma, armonía, respeto, felicidad. Con ese pensamiento voy volviendo completamente en paz hacia aquí, completamente libre. Me siento bien, me siento amigo de mí mismo, un verdadero compañero. Respiro nuevamente profundo y voy soltando el aire suavemente. Tomo conciencia de este lugar, de mi cuerpo. Estoy completamente en paz.